Muy buenas noches, un gusto saludarlos hoy en este gran miércoles. Bueno, pues ya se nos acabó casi esta semana. Iniciamos la próxima semana con ya los días inhábiles que conocen, pero para nosotros es un orgullo estar aquí con ustedes en una conferencia más del gran maestro José Miguel González, que bueno, teníamos proyectado ya la conferencia en materia mercantil, pero el maestro José Miguel González tenía esta conferencia, es un as bajo la manga, y vamos, aquí esta firma legal de Buró Jurídico Investigador que preside el maestro José Miguel González es quien hace el análisis de todo el conjunto de las conferencias que ustedes ven. Él hace el desarrollo de las mismas, proyecta el por qué va primero una, después otra. Él tiene 30 años como docente, imagínense ustedes. Entonces, es el motivo por el cual hoy vamos a tener la gran conferencia Jurisconsultus Noctem, que es de ustedes y para ustedes. Soy el maestro Jorge Gómez, para los que no me conocen, y para mí es un orgullo estar aquí porque es una conferencia de un solo tema, que es de gran trascendencia, que es un tema importante que todos debemos de conocer por algún asunto que les puede caer. Ahora, estamos en la misma temática. Si ustedes gustan el video, acceso al video, su constancia y el material que hoy vamos a analizar con el maestro José Miguel González, pues en el promocional vienen los requisitos para que lo puedan obtener. Pero aquí está la conferencia, aquí pueden ustedes eh, apuntar, ver cualquier cosa, dudas al final de la misma, y en verdad es un súper tema. Permítanme un segundo, estoy aquí checando la parte técnica con relación a los documentos, sobre todo el documento que vamos a mostrarles, y tenerlo perfectamente listo para todos ustedes. Solo que estamos viendo, ok, perfecto, sí queda. Entonces, aquí para nosotros es un privilegio de que hoy tengamos Jurisconsultus Noctem. Hoy, con el gran tema, con el maestro José Miguel González, que en verdad es un tema de una sola conferencia, pero con gran trascendencia para ustedes. Jurisconsultus Noctem presenta el tema adjudicación de bienes inmuebles. Permítame un momento, por favor. Permítame un momento, por favor. Es que aquí. Adjudicación de bienes inmuebles en diversas vías. Aquí vamos a ver ese tema relacionado con los bienes, cómo se deben de adjudicar, cuáles son las vías o formas que pueden hacerse, y es de una sola sesión. Es un tema en verdad fascinante, impresionante, con el gran ponente, el maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia social y doctrinal de los interdictos. También cuenta con la maestría en educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura por definitivo por oposición de la Universidad Nacional Autónoma de México con 30 años de servicio. En septiembre de 2020 fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil y laboral, con 30 años de experiencia, además de que ser un gran docente, es un total abogado en materia procesal, con 30 años de litigio, una combinación impresionante. En verdad, muchísimas gracias, maestro José Miguel González, que orgullosamente cedo el uso de la voz en este momento. Buenas noches.
Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas y amigos. Es efectivamente un gusto para nosotros el poder estar nuevamente aquí con ustedes en una plática más de Jurisconsultus Noctem, hoy con el tema adjudicación de bienes inmuebles en diversas vías y además pues con la visita virtual de Cesare Bonesana, mejor conocido como Marqués de Beccaria, de quien más adelante pues vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Esta temática, como lo señalaba el maestro Jorge Gómez, es muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien, y siguiendo nosotros la temática que hemos manejado durante este año 2022, donde hemos decidido abocarnos tanto al tema de derechos reales, de acciones reales, aunque hemos presentado también otras pláticas, es importante hablar del tema de la adjudicación. ¿Por qué? Porque así como encontramos nosotros actos casativos de dominio, como puede ser, en este caso, la venta, compraventa, como puede ser la donación, como puede ser la cesión de derechos, la adjudicación vía sucesoria, también vamos a tener nosotros diversos escenarios que vamos a presentar a ustedes el día de hoy, conforme a los cuales yo puedo ser adjudicado respecto de un bien inmueble y al hablar precisamente de una adjudicación, pues convertirme en propietario del mismo. Va a ser entonces en ese sentido que vamos a ver nosotros diversos escenarios partiendo de la base de lo que es el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, algunas leyes también de carácter administrativo, pero sobre todo pues hablando de escenarios que pudieran presentarse tanto en otras entidades federativas, hablando del tema civil, la materia mercantil que sabemos que es de carácter federal, escenarios que pueden presentarse a nivel laboral, a nivel administrativo, para tratar entonces de entender perfectamente ello, sin pasar por alto también lo siguiente. ¿Qué es lo que no podemos pasar por alto? El camino que se tiene que seguir en muchos casos para poder llegar a esa adjudicación. Camino que no es sencillo, camino que puede llegar a tener diversos obstáculos y que vamos a ir detallando entonces en este momento para que esto pues nos sea lo más claro posible. ¿A qué me refiero yo con este comentario? Muchas veces encontramos nosotros, por ejemplo, en el tema de sentencias, sentencias que están perfectamente fundadas, motivadas, con una argumentación rica por parte del funcionario que le emite, juez, sala, magistrado, en fin. Pero el problema se presenta en muchas ocasiones en el sentido de que no podemos ejecutar, de que no podemos materializar dichas resoluciones, lo cual hay que decirlo, pues no es un tema menor. Todo ello entonces es lo que vamos a ir comentando en esta sesión y con este tema que entonces lleva por nombre adjudicación de inmuebles en diversas vías. Bien, pues pasamos entonces a lo que va a ser el preámbulo de esto. Sí podemos pasar a la siguiente para hacer el planteamiento y hacia dónde dirigimos entonces nosotros esta plática. Bien, como decíamos, hablamos de un planteamiento que nos dice lo siguiente: los bienes inmuebles constituyen una garantía de pago a favor de diversos acreedores, por lo que podemos encontrar diversos procedimientos que concluyen con una fase ejecutiva que terminan con la adjudicación de inmuebles a favor de un tercero, o bien que esta adjudicación sea a favor del mismo acreedor cuando éste ejerce el derecho de poderse adjudicar en pago, el derecho de, por ejemplo, poder participar como postor en una almoneda de remate. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, así como hablamos de una fase postulativa, pues encontramos también esa fase ejecutiva donde al materializar los puntos resolutivos de la sentencia definitiva,
podremos entonces sacar a la venta bienes inmuebles, bienes que han sido embargados, rematar esos bienes, que sería el término correcto más que decir venderlos, rematarlos y poder en este caso ser adjudicados a favor de un tercero, ser adjudicados en pago a favor del mismo acreedor. Sí, podemos pasar a la siguiente, de favor. Y entonces, pues tenemos lo siguiente. Antes de analizar las características de esta fase ejecutiva, que consisten tanto en el embargo de bienes como en el remate de los mismos, analizaremos el caso primeramente de la dación en pago, por la cual se extingue la obligación del deudor, siempre y cuando exista esa aceptación expresa y manifiesta del acreedor de recibir un bien en pago total de la obligación existente. Aquí el origen es algo muy claro. Hablamos de una obligación de pago. Hablamos aquí nosotros de una obligación de dar. Y presentamos como forma de extinguir esta obligación de pago, pues precisamente la dación en pago, el dar un bien en pago, que por efectos de nuestra plática de hoy, pues señalamos como un bien inmueble y cómo en este caso se da esa propuesta, se da la aceptación por parte del acreedor de tal manera que se extingue la obligación de pago, pero consolidándose el derecho de propiedad a su favor. Es decir, independientemente de que se maneje ante un juez, de que se maneje a través de un contrato, un convenio formalizado ante notario, tendrá que hacerse, en este caso, la anotación correspondiente en el registro público de la propiedad para que surta precisamente los efectos que aquí comentamos. Bien, posterior a ello analizaremos aspectos generales, como ya comentábamos, de ejecución de sentencia en materia judicial, así como el caso del remate de bienes para la cobertura de un crédito fiscal y el remate de bienes en un juicio laboral, para abordar por último el caso de la liquidación de la sociedad conyugal, ya sea que ésta se presente en convenio previo a la sentencia en el juicio de divorcio incausado o bien se presente posterior a dicha sentencia de manera incidental, de manera contenciosa, para ser resuelta finalmente por el juez de lo familiar. Ese es entonces nuestro propósito del día de hoy. Como podemos ver, son muchos temas que vamos a abordar, pero todos igualmente interesantes, por lo que tratamos de no omitir ninguno. Respecto de la dación en pago, y yéndonos nosotros al Código Civil para la Ciudad de México, sus correlativos en las diversas entidades federativas, el artículo 2095 nos establece lo siguiente: la obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida. Bien, ¿a qué nos referimos? Si es una obligación que se estipuló en dinero, pues obviamente estamos hablando de una cosa distinta por la cual se tiene por extinta esa obligación. Si se tratare, por ejemplo, de alguna acción real respecto de algún bien distinto y que cupiera esa compensación a través de bien inmueble distinto, pues podría darse y recibirse en pago ese bien, extinguiendo la obligación que da origen. Entonces, dentro del capítulo de lo que es la extinción de obligaciones o cumplimiento de las obligaciones, pues tenemos este artículo 2095. Para que haya dación en pago, siguiendo nosotros en el mismo orden de ideas, se requiere que el deudor entregue a su acreedor cosa distinta de la que debe. ¿Por qué? A ver, esto es muy claro y a lo mejor el planteamiento anterior no fue muy correcto o más dicho, mejor dicho, no estuvo bien planteado. Bien, ¿por qué hablamos de cosas distintas? Si yo hablara, por ejemplo, de una acción real, ¿cómo puede ser la acción reivindicatoria?
y la parte que ocupa indebidamente el bien de mi propiedad se acerca para hacerme entrega del mismo y poner fin al juicio, no es una dación en pago. Simplemente, pues en este caso, está dando cumplimiento a su obligación derivada de esa relación. Aquí hablamos de algo distinto. Es una obligación distinta, pactada en dinero o respecto de algún otro bien, por el cual se propone y se recibe en pago un bien distinto del que fue la causa generadora de la obligación. A eso entonces nos referimos nosotros en este punto. A diferencia del cumplimiento, la prestación por dación en pago exige un contrato especial que acompañe al acto de la prestación, en el sentido de que esta prestación se da y se recibe en lugar del pago. A ver, ¿esto qué nos quiere decir? Vamos a tratar de desglosar. Ya hablábamos de la entrega de la cosa distinta. Cuando hablamos de una acción de cumplimiento, y en este caso, yo como demandado cumplo con esa obligación, pues no hablamos de una dación en pago, aun cuando hablemos de una cantidad de dinero. En ese sentido, entonces, estamos teniendo aquí un poquito de problema. Entonces, aquí para retomar nosotros esta idea, decíamos entonces, perdón, es que se movió un poquito esto, ya está. Y entonces, si es una acción de cumplimiento, donde me exigen 100,000 pesos y pago 100,000 pesos, no es dación en pago, es cumplimiento de la obligación. En cambio, si yo ofrezco en pago un bien inmueble y con eso la parte actora, la parte acreedora se da por satisfecha íntegramente de la obligación, pues aquí entonces sí estamos hablando de una verdadera dación en pago. ¿Por qué el contrato? Porque en el contrato, a partir del contrato como fuente de obligaciones, derivará la clase de acción, que puede ser una acción de cumplimiento, una acción de rescisión o una acción de terminación. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. El pago mediante la entrega del producto de los bienes dados en garantía. Esto nos lleva a un segundo supuesto, el pago haciendo entrega del bien señalado como garantía, es lo que podemos definir como dación en pago y es algo que resulta facultativo para el acreedor que está en su derecho de no aceptar la fórmula de pago, ya que nuestro derecho establece que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba una cosa diferente, aun cuando sea de igual o mayor valor. Lo que se adeude es una cantidad de dinero y el acreedor está en su derecho a no aceptar otra cosa que no sea esa suma. ¿A qué nos referimos aquí con ello? Hablamos de bienes en garantía. Podemos hablar nosotros de un contrato de mutuo y a partir de ese mutuo establecer una garantía, que en el caso de bienes inmuebles estaríamos hablando de una garantía hipotecaria. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de aquel bien que yo embargué, independientemente del tipo de acción, ¿qué me lleva en este caso a sacar, a promover el remate de ese bien? Yo no estoy obligado a adjudicármelo en pago en la almoneda, como tampoco estoy obligado a recibirle el bien en pago al deudor. Es decir, el deudor, antes de que yo saque a remate el bien, me dice, pues ya, ¿para qué lo sacas a remate? Mejor ya recíbemelo en pago. Y extinguimos la obligación. Puedo aceptar, pero puedo no aceptar y decir, yo voy a seguir adelante, voy a sacar a remate el bien para que un postor adjudicatario sea quien reciba el beneficio de esa adjudicación.
Esto hablando entonces de cuando se dé en pago el bien señalado como garantía, insistiendo siempre con el consentimiento del acreedor. Igual en la garantía hipotecaria, puedo yo como acreedor hipotecario recibir el bien, puedo yo adjudicármelo en almoneda, pero puedo promover la almoneda de remate y que sea un tercero quien haga o quien reciba la adjudicación correspondiente. Y efectivamente, en este tema de la hipoteca que se está señalando, esta deuda deriva de un préstamo con garantía hipotecaria, lo que solemos denominar como hipoteca. Tiene las más elevadas garantías que prevé nuestro derecho, así como un procedimiento ejecutivo específico y extraordinariamente expeditivo, que permite al acreedor enajenar el inmueble de manera bastante rápida si lo comparamos con el resto de procedimientos existentes en nuestro ordenamiento. Aquí sí quiero hacer también una acotación importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Ciudad de México, en su Código Procesal Civil, contempla la vía especial hipotecaria. Diversas entidades federativas también establecen vías especiales para lo que es en este caso la acción derivada de un contrato donde existe garantía hipotecaria. De no contemplarse una vía especial, entonces esto se hará en la vía ordinaria. Es importante entonces señalarlo. ¿Por qué es una garantía? Porque el inmueble queda grabado. Ese gravamen obviamente se inscribe en el registro público de la propiedad. Entonces, al quedar grabado el inmueble, no puede llevarse a cabo ningún otro acto traslativo de dominio. Por eso es que lo señalamos como una verdadera garantía. Y ahorita vamos a ver más adelante un caso similar antes de ¿cómo se llama?, de retomar el punto. La adjudicación en remate. La adjudicación como acto de autoridad judicial se refiere al imperio para atribuir la propiedad a una cosa si legalmente procede. El juez transmite la propiedad de un bien a favor de un beneficiario mediante la declaración judicial de adjudicación dentro de un procedimiento de ejecución. A lo largo de las pláticas que hemos dado en este año 2022, que aun y cuando apenas estamos iniciando el cuarto mes del mismo, ha sido ya pues bastante productivo porque hemos presentado ya diversos talleres, diversas prácticas. Se contempló en alguna ocasión esa situación ante preguntas expresas de personas que sin ser abogados se acercan a nosotros y nos dicen, es que fui a un juzgado, vi que se va a sacar a remate un bien, me interesó qué tanto me conviene, qué tan rápido puedo tener ya la posesión del mismo, qué tan rápido puedo contar ya con el título que me acredite como propietario. Es un tema de mitos y realidades que vamos a volver a abordar más adelante, tanto en estas pláticas de una sola sesión como en los talleres que venimos presentando. Lo mismo también respecto de la viabilidad o no de aquellas personas que compran cartera vencida, que compran créditos hipotecarios, que compran, lo correcto es hablar aquí de derechos litigiosos donde hay bienes grabados. Ya será motivo de pláticas posteriores, pero lo podemos nosotros encontrar aquí. Hablamos entonces de esta adjudicación. Bien, el tema de la sección de ejecución. Bien, en este caso y de acuerdo con el artículo 562 del Código Procesal Civil para la Ciudad Capital, al ejecutarse las sentencias, se formará la sección de ejecución y se integrará con el mandamiento de embargo. Los incidentes relativos a ampliación y reducción del mismo,
los de venta y remate de los bienes secuestrados o embargados, nombramientos, remociones y remuneraciones de peritos y depositarios, y en general lo que comprenda la sección de ejecución en los juicios ejecutivos, valga la redundancia, e hipotecarios, así como también en las providencias precautorias. Ya que, bueno, ya hicimos un primer comentario de los juicios hipotecarios. Ahí queda grabado el bien, ahí se constituye hipoteca, desde que a esta se le da la formalidad correspondiente en escritura pública. En el caso de lo que son los embargos, que son propios de los juicios ejecutivos o de los juicios ordinarios o especiales en ejecución de sentencia, es importante señalar esto. Tuvimos nosotros ya también las sesiones correspondientes a lo que es el registro público de la propiedad, a todo lo que son funciones, atribuciones y procedimientos internos del propio registro público de la propiedad, o como se llame el instituto u organismo correspondiente en cada entidad federativa. Bien, aquí cuando nosotros hablamos de embargar inmuebles, recordemos que todo debe de partir de una situación, voy a llamarlo de astucia por parte de nosotros. Me explico. Puede a lo mejor ahorita un cliente, un prospecto de cliente, una persona con quien me recomiendan o a quien me recomiendan decirme, oiga, es que fíjese, traigo un pagaré, 10 millones de pesos. Sé que ustedes cobran por porcentaje. ¿Qué porcentaje me cobraría usted, abogado, por llevarme el caso? Y a lo mejor yo de manera muy optimista digo el 20% y él me dice, de acuerdo, pienso que es un honorario correcto. Bien. Erróneamente, a veces hasta nos pellizcamos, valga la expresión, a ver si no estamos soñando, ay, me cayó un asunto de 10 millones al 20%, pues estoy hablando aquí ya de 20 millones, de 2 millones. Pero el éxito de ese asunto vendrá precisamente en hacer la búsqueda ante el registro público de la propiedad, a ver si hay bienes inmuebles, propiedad del demandado, que yo pueda señalar en embargo y que verdaderamente constituyan una garantía. Porque de otra manera, obtendré una sentencia muy bonita, a lo mejor perfectamente argumentada, digna de mandarse enmarcar, pero no la voy a poder ejecutar. Ahí entonces veamos la importancia del manejo en el registro público de la propiedad, para que esos asuntos que aparentemente son muy buenos, en realidad lleguen a ser muy buenos. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. Respecto del embargo sobre bienes raíces, el ejecutante señalará los datos de inscripción del inmueble ante el registro público de la propiedad, ya sea que estemos hablando del folio real electrónico, simplemente del folio real o del libro, los datos del libro, que son partida, volumen, libro y sección, a fin de que se haga la anotación preventiva y se impida cualquier acto traslativo de dominio sobre dicho inmueble. Un tema de mitos y realidades. Hoy embargué el inmueble, pero para haber embargado el inmueble, debí de haber tomado en cuenta lo siguiente. Verificar en el registro público de la propiedad que esté a nombre de la parte ejecutada. Que no tenga gravámenes o que sí los tiene, de todos modos, el monto de dichos créditos me permita de todos modos recuperar el mío. Que no se trate de un bien en copropiedad, ya que si es un bien de copropiedad, no podré embargar la totalidad, sino solamente la parte alícuota de ese bien. Lo hago en la diligencia.
le proporciono los datos registrales al actuario y de todos modos promuevo ante el juez solicitando la inscripción de dicho gravamen. Todo esto lo tengo que hacer de manera rápida, no sea que aparezca otro acreedor que se me adelante en el acto de inscripción del embargo. Veamos entonces qué tan importante es esta sección de ejecución. Y bien, para que proceda la anotación del embargo, en complemento a esto que se acaba de señalar, el inmueble, como ya dijimos, deberá estar inscrito a favor de la parte ejecutada. Y para el caso de que esta parte fuere copropietaria, se deberá señalar para embargo la parte alícuota de copropiedad que le corresponde sobre el inmueble. Esto nos genera un problema de que no voy a poder sacar a remate. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar a remate un porcentaje. Queda grabado el bien en lo que corresponde a dicha parte alícuota, pero nos presenta esta problemática que se está señalando. ¿Por qué hay que tener cuidado? Se comete este error. Hay quien dice, señalo el inmueble en que se actúa, y así lo asiente el actuario. Se solicita al juez la inscripción del embargo. Así lo ordena y se expide el oficio y las copias certificadas al registro. Pero el registro informa al juez que no es posible inscribir el gravamen toda vez que es un bien sobre el que existe copropiedad. Entonces no es posible gravar la totalidad del bien. Y en pocas palabras, se nos cae el embargo. Por eso es tan importante hacer todas estas precisiones que aquí se señalan. Si es copropiedad, lo que embargo son sus derechos de copropiedad o parte alícuota. Bien, pasamos a la siguiente de favor. Y entramos en el controvertido y difícil tema del remate. El artículo 565 nos dice, del mismo código, todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el juez que fuere competente para la ejecución. Obviamente hablamos nosotros del mismo juez del conocimiento, aquel que se pronunció en sentencia, aun cuando los inmuebles estén fuera de su jurisdicción. Yo puedo sacar a remate un bien que está fuera de la jurisdicción, ordenando la publicación de dictos en el juzgado en el cual se encuentra o al cual se encuentra sometido en su jurisdicción ese inmueble. Pero entonces el juez responsable de ejecutar es aquel que resolvió en definitiva. Pasamos al siguiente de favor. Y el artículo 566 nos dice: cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su avalúo, la parte interesada deberá exhibir certificado de gravámenes de los últimos 10 años. Pero si en autos obrare ya un certificado que se refiera a parte de ese lapso, solo se exhibirá el relativo al periodo transcurrido desde la fecha de aquel hasta la en que se solicite. Recordemos que los certificados de gravámenes tienen una vigencia de 6 meses. Entonces, para sacar yo a remate el bien, ese certificado tiene que estar vigente y a partir de ello, entonces podrá promoverse ya el avalúo de los bienes. Bien, el artículo 567, en continuación de todo esto. Si del certificado aparecieren gravámenes, se hará saber a los acreedores el estado de ejecución para que intervengan en el avalúo y subasta de los bienes si les conviniere. En pocas palabras, ¿puedo yo sacar a remate un bien sobre el cual hay otros gravámenes previos o posteriores al mío? La respuesta es sí, siempre y cuando se les notifique a los acreedores el estado de ejecución que guarda este juicio.
Y ese estado de ejecución, pues es precisamente el hecho de que se está promoviendo el remate del bien para que con el pago producto de dicho remate se haga pago a la parte acreedora. Eso significa, entonces, notificar ese estado de ejecución. Claro, hay que sopesarlo. Si el monto de los gravámenes es tan alto que me impide, pues, recuperar mi crédito, pues ahí es preferible, antes de inscribir el embargo, mejor desistirme del mismo. Y si hay posibilidad de embargar otro bien, pues embargar otro que sí resulte una verdadera garantía. Pasamos al siguiente, de favor. Bien, el artículo 589 bis nos dice: cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados, previamente evaluados en términos del artículo 569, que nos establece las reglas del remate, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar, y ahí entra parte del propósito de nuestra plática de esta noche, podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya a su favor al valor fijado en el avalúo, siempre y cuando pues hablemos nosotros de que este valor de los bienes fuere en este caso superior. Bien, puedo yo entonces hacer valer ese derecho, y en este caso consignar el remanente a favor de la parte ejecutada. Pasamos al siguiente. Bien, el artículo 570. Hecho el avalúo y previo a sacar los bienes a pública subasta, cuando estos fueren raíces, el juez revisará de oficio que los datos de identificación de los mismos, asentados en el acta de embargo correspondiente, coincidan con los que aparecen en el certificado de libertad de gravámenes referido en el artículo 566 de este código, y con los datos con los datos de identificación que se adviertan del avalúo a que se refiere el artículo 569, que ya señalábamos, y tratándose de aquellos juicios en que por su naturaleza se cuente con el instrumento público mediante el cual se identifiquen los bienes, de igual manera deberá hacerse la identificación con este. Si nosotros decidimos, este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, destinar parte de las pláticas y talleres de este año a los derechos reales, a los bienes raíces, es precisamente por la gran problemática que a lo largo y ancho de nuestro país encontramos en ese tema. ¿Por qué? Porque los embargos dicen que son como Alfredo Adame, se caen. Entonces, muchas veces yo pude haber inscrito el embargo, haber cubierto los derechos, que hemos de decir que no son bajos los derechos de inscripción del embargo, y que previo a ese remate, a partir del avalúo o de cualquier otro dato o instrumento que permite identificar al inmueble, se advierta que hay discrepancia. Si hay discrepancia en cuanto a superficie, colindancias, datos de identificación del inmueble, no lo vamos a poder sacar a remate. De la importancia que desde el principio quede perfectamente identificado, quede perfectamente encuadrado, para evitar este escenario que nosotros señalamos aquí. Dicen que del plato a la boca se cae la sopa, y a veces es en el último momento cuando el juez nos dice no, no es posible ordenar el remate de dicho bien. Bien, pasamos a la siguiente, de favor. De existir, y volvemos a insistir en este escenario, de existir diferencias en los datos de identificación de los inmuebles a rematar, el juez lo hará del conocimiento a las partes, a efecto de que éstas aporten
los elementos necesarios para subsanar cualquier discrepancia que incida de manera directa o substancial en la subasta. Bien, siempre y cuando sea algo subsanable. Bien, de no ser subsanable, se tendrá que hacer el procedimiento administrativo o judicial para poder plantear la corrección correspondiente. Entonces, muy importante, por eso tanto hemos venido insistiendo, por ejemplo, en el tema del embargo, de tener el bien perfectamente ubicado, no solo en cuanto a domicilio, sino en cuanto a antecedentes registrales, antecedentes catastrales, lote, manzana, superficie, para evitar algún escenario como estos que aquí se describen. Pasamos al siguiente, de favor. Hecho lo anterior y una vez que se encuentren debidamente identificados los bienes, se sacarán a pública subasta, anunciándose por medio de edicto que se fijará por una sola ocasión en los tableros de aviso del juzgado y en los de la ya no llamada Tesorería del Distrito Federal. El código lo contempla así, no es error mío, lo quiero aclarar. Hoy Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, debiendo mediar entre la publicación y la fecha de remate cuando menos 5 días hábiles. Si el valor de la cosa pasare de 300,000 pesos, cantidad que se actualiza año con año en base a lo que establece el artículo 62 también del Código de Procedimientos, se insertará además el edicto en la sección de avisos judiciales de un periódico de información, es decir, de un diario de circulación. Bien, aquí entonces hablamos nosotros de ello. En la Ciudad de México es un solo edicto. Sabemos que el número de edictos y la periodicidad con que estos se publicarán puede variar en el código procesal de cada entidad federativa o en materia mercantil. Lo mismo el término que debe de mediar entre la última publicación y la almoneda de remate. Eso hay que hacerlo con lupa, si se me permite la expresión, para que todo quede perfectamente soportado. Ejemplo, si el juez ordena que se publiquen edictos en los estrados del juzgado, en esta Secretaría de Administración o Finanzas, en un periódico de circulación, en el boletín judicial, lo conveniente es que todas las publicaciones se hagan el mismo día. Que yo compre los ejemplares del boletín judicial, del diario de circulación, para presentar y acreditar que se llevó a cabo la publicación de edictos y acreditar también que fue dirigido el edicto correspondiente a la Secretaría de Finanzas. Si el bien inmueble está fuera de la jurisdicción del juzgado, el juez va a ordenar vía exhorto que se publiquen edictos también en el juzgado correspondiente y en el diario de circulación que decrete dicho juzgado. Procuremos en la medida de lo posible que sean del mismo día y que todas cumplan desde luego con el plazo que debe mediar entre la última publicación y la almoneda de remate. ¿Por qué mi insistencia? Los edictos no son baratos, los avalúos no son baratos y que de repente se me caiga una almoneda por no haber hecho correctamente estas publicaciones, pues desde luego nos afecta. Pasamos a la siguiente, por favor. El artículo 573 es postura legal la que cubra las 2/3 partes del avalúo o del precio fijado a la finca hipotecada por los contratantes, con tal de que la parte de contado sea suficiente para pagar el crédito o créditos que han sido objeto de juicio y las costas. Cuando por el importe del avalúo no sea suficiente la parte de contado para cubrir el crédito o créditos y las costas, será postura legal las 2/3 partes
del avalúo dadas al contado. Esto, por ejemplo, en el tema del juicio hipotecario, esto hablando precisamente de esta problemática respecto del valor. Si se da este escenario, pues entonces hablar de esta postura legal, el juez fijará como postura legal las 2/3 partes del monto del avalúo que se tenga como definitivo y como base para este remate. Me explico. Yo, actor ejecutante, presenté avalúo. Se le corre traslado a la contraria, se le da vista para que designe evaluador de su parte. Si lo hace y ésta también rinde dictamen, obviamente los dictámenes van a ser discrepantes. Tendrá que intervenir un perito tercero en discordia. Pero si la parte ejecutada no nombra perito, se tendrá por bueno el dictamen del perito de la parte actora. Insisto, en la Ciudad de México, otras entidades federativas podrán establecer que si la parte demandada no designa perito, el tribunal le designará uno en su rebeldía. Ahí será cosa de ver cada norma correspondiente. El 574. Para formar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en el establecimiento de crédito destinado al efecto por la ley una cantidad igual por lo menos al 10% efectivo del valor de los bienes que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. Se devolverán dichas consignaciones a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garantía del cumplimiento de su obligación y en su caso como parte del precio de la venta. La Ciudad de México y la zona centro del país hace este depósito a través de un billete de depósito que se compra o se consigna en el Banco del Bienestar. Antes Bansefi, que era el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. En otras entidades federativas podría ser a través del propio tribunal o de la institución de crédito correspondiente. Quiero intervenir como postor. Presento por escrito mi intención de intervenir como postor y exhibo el 10% de la postura legal. Eso ya me permite estar ahí, me permite pujar para mejorar el importe de la postura. Pasamos a la siguiente, de favor. Y el 575, el ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejorar las posturas que se hicieren sin necesidad de consignar el depósito prevenido en el artículo anterior. Obvio, si él es el titular del crédito que quedará satisfecho con ese remate, puede intervenir como postor, no tendría caso que exhiba garantía, puesto que la garantía es su propio derecho. A eso se refiere el contenido de este artículo. Y el 579, el día del remate a la hora señalada, pasará el juez personalmente lista de los postores presentados y concederá media hora para admitir a los que de nuevo se presenten. Concluida la media hora, el juez declarará que va a procederse al remate y ya no admitirá nuevos postores. Enseguida revisará las propuestas presentadas, desechando desde luego las que no tengan postura legal y las que no estuvieren acompañadas del billete de depósito o de la garantía que establezca el Código Procesal del Estado. En la Ciudad de México lo establece el artículo 574. Pasamos a la siguiente, de favor. Y el artículo 580. Calificadas de buenas las posturas, el juez las leerá en voz alta por sí mismo o mandará darles lectura por la secretaría. Seguramente va a ser esto segundo, para que los postores presentes puedan mejorarlas. Eso es la puja, mejorar la postura.
Si hay varias posturas legales, el juez decidirá cuál será la preferente, cuál es la óptima para poderse adjudicar el inmueble. Pasamos a la siguiente, por favor. Hecha la declaración de la postura considerada preferente, el juez preguntará si alguno de los licitadores la mejora. En caso de que alguno la mejore dentro de los 5 minutos que sigan a la pregunta, interrogará de nuevo si algún postor puja la mejora y así sucesivamente con respecto a las pujas que se hagan. En cualquier momento en que pasados 5 minutos de hecha la pregunta correspondiente no se mejorare la última postura o puja, declarará el tribunal fincado el remate en favor del postor que hubiere hecho aquella y lo aprobará en su caso. Claro, quedará pendiente el cubrir el resto de la postura para que pueda haber aquí ya sentencia interlocutoria que le adjudique el bien. Pero aquí, bueno, yéndonos por pasos, ya se estaría fincando el remate a favor de este que fue considerado el mejor postor. El 581. Al declarar aprobado el remate, mandará el juez que dentro de los 3 días siguientes se otorgue a favor del comprador la escritura de adjudicación correspondiente en los términos de su postura y que se le entreguen los bienes rematados. Entonces, ahí estaría siendo el resultado. Primer caso. Soy un tercero, intervine como postor y se fincó el remate a mi favor. Segundo, este caso, que yo como parte ejecutante intervenga en la subasta y que pida se me adjudique el bien. Al no haber otras posturas o habiendo otras posturas, ninguna, pues sea óptima para fincar el remate. Esa sería la situación. Pasamos a la siguiente, el 589. Consignado el precio, el juez firmará la escritura en que se formalice la adjudicación fincada en favor del adquirente ante el notario público que éste designe. Es decir, hay sentencia interlocutoria y en ella se ordenará poner a disposición del notario que designe este postor adjudicatario para que ante el mismo se elabore la escritura correspondiente. Bien, ahí terminamos ese tema del remate en la vía judicial en base a las reglas de la Ciudad de México y de las reglas que cada entidad federativa establezca, insistiendo, sea quien sea el que se adjudique, un tercero que intervenga como postor o el mismo acreedor. El tema de los remates fiscales. Ahí cambiamos totalmente de área y del derecho privado, pues nos vamos al derecho público. ¿Qué es este remate en materia fiscal? Es el acto por el cual, ya sea el SAT o cualquier otro ente recaudador, el Seguro Social, por ejemplo, enajena en subasta pública o fuera de subasta los bienes embargados para poder obtener como producto de su venta los ingresos necesarios para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios. Bien, esto surge de algo que se conoce como procedimiento administrativo de ejecución, cuando ya el órgano recaudador, facultado expresamente por la ley, determina la existencia de un crédito fiscal. Este se compone por el importe de la contribución omitida, por multas, por recargos y por gastos de ejecución. Eso determina una cantidad y por ella se le requiere al contribuyente o se le requiere al sujeto obligado, por ejemplo, en el caso del Seguro Social o del Infonavit, es decir, al patrón. Bien, entonces aquí el propósito de este remate es la cobertura del crédito fiscal y desde luego pueden adquirir el bien que se subasta personas particulares. Pasamos a la siguiente, de favor.
y seguido en sus términos este PAE, que ya decíamos es el procedimiento administrativo de ejecución, se le adjudicará el bien al postor que gane la subasta. Ese es el camino, el procedimiento administrativo de ejecución. Estamos viendo la posibilidad de más adelante también tener un taller referente a lo que es este procedimiento administrativo de ejecución, a hablar también de los recursos que se presentan en materia fiscal y administrativa, hablar del juicio de nulidad, de la forma también de combatir las sentencias en el juicio de nulidad. Más adelante les haremos conocer ya el promocional correspondiente. Entonces, es otro camino para esta adjudicación. En materia laboral, se da precisamente lo mismo. Por lo que hace esta materia, las autoridades laborales a nivel federal o local, y aquí estamos en una etapa de disyuntiva, ya que podemos hablar de los tribunales laborales, tanto a nivel federal como locales, o bien el caso de las juntas de conciliación y arbitraje que siguen trabajando, que siguen sacando adelante los asuntos que tenían asignados. O el caso, por ejemplo, de la Junta de la Ciudad de México, que al no haber tribunal sigue recibiendo demandas en materia laboral. Aquí entonces, en términos de lo dispuesto por el artículo 939 y siguientes de la Ley Federal del Trabajo, se procederá a ordenar la ejecución del laudo, ordenando el embargo y remate de bienes. Lo mismo, se pueden embargar inmuebles, se inscribe el embargo en el registro público de la propiedad y se adjudica el bien al mejor postor, o pudiera ser el caso de que se adjudicara al propio trabajador. Ahí entonces hay también esa fase ejecutiva que nosotros señalamos. Y el caso de la liquidación de la sociedad conyugal. Era muy bonito y sonaba muy romántico aquello de que lo tuyo es mío y lo mío es mío. Bueno, algo así, ya me enredé, perdón, pero bueno. Pero pues bastante complicado al momento en que se liquide esta sociedad con motivo de un juicio de divorcio. Si bien es cierto, por lo que hace al divorcio, fue un gran avance el que desapareciera el divorcio necesario sujeto a la acreditación de una causal de divorcio y se parta hoy en día de la voluntad de divorciarse de la parte promovente exclusivamente, la liquidación de la sociedad conyugal sigue siendo también un tema. Puede darse como producto de un convenio previo a la sentencia de divorcio, es decir, las partes ante el juez en audiencia acuerdan, en este caso, liquidar la sociedad conyugal, o bien puede ser posterior a la sentencia en la vía incidental, lo que se conocen como las famosas pretensiones que se presentan después de dicha sentencia. Tenemos aquí lo siguiente, si nos rezamos tantito, perdón, a la anterior, gracias. Esta abarca los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, salvo pacto en contrario en las capitulaciones. Esas capitulaciones que tanto nos dan dolor de cabeza últimamente, porque nadie las celebra, pero hoy en día, para todo trámite, juicio de divorcio o incluso sucesorio, se nos están solicitando. De la misma forma, pues obvio, surgen los gananciales a favor de cada cónyuge, los cuales serán reconocidos a cada uno en caso de divorcio. Y por lo que hace al fallecimiento de alguno de ellos, es lo que constituye la más hereditaria de la sucesión, es decir, los derechos de copropiedad del de cuyos. Otro caso de confusión. Hay quienes pretenden acreditar vía sucesoria o adjudicar el 100% del bien. Pero si este fue producto de sociedad conyugal y vive alguno de los cónyuges, pues no se va a poder hacer, por lo que hace a esta totalidad. Entonces,
Liquidación de sociedad conyugal. Si es divorcio, puede ser por convenio antes de la sentencia de divorcio o incluso después de la sentencia de divorcio. Después de la sentencia puede ser también a través de lo que es el incidente correspondiente, las famosas pretensiones. Si es porque alguno de los dos cónyuges falleció, se abre la sucesión de ella, de esta persona, pero que nos quede claro, la materia de adjudicación será los derechos de copropiedad del de cuyos, no toda la propiedad. Ahora sí podemos pasar a la siguiente, de favor. Bien, y tenemos este último comentario. Por lo que hace a la liquidación de la sociedad conyugal, en caso de divorcio, si hay convenio entre ambos divorciantes respecto de la forma de liquidar la misma, se atenderá dicha convención si se encuentra ajustada a derecho y aprobada por el juez. De no ser así, se tramitará la misma en la vía incidental y el juez emitirá sentencia interlocutoria ordenando la forma en que se hará la liquidación. Bien, pues todo este escenario, todo este gran escenario se nos presenta en el caso de lo que es la adjudicación de bienes. Hay por ahí un dicho deportivo atribuible a aquel famoso narrador que además fue jugador de fútbol y entrenador de la selección nacional, don Fernando Marcos, que decía que esto no se acaba hasta que se acaba. Y veamos entonces aquí la importancia que tiene precisamente el que esto se acabe. Bien, ya sea el caso de la dación en pago, o ya sea el que estemos sacando a remate los bienes, o ya sea el que se den adjudicaciones como la que se presenta en la vía sucesoria o la que se presenta en la liquidación de la sociedad conyugal. Bien, ¿por qué quisimos nosotros escoger todo esto? Precisamente por encontrar una serie de áreas de oportunidad que se nos presentan de todo ello. ¿Por qué? Porque la práctica nos ha demostrado que muchas veces se cometen errores y que, por ejemplo, diligencias de remate se caen. Diligencias de embargo se caen también por no haber embargado correctamente. O hay confusión en aquello que pretendemos adjudicar vía sucesoria, ya que pretendemos adjudicar el 100% de derechos de propiedad de un bien, cuando a lo mejor hay copropiedad y se trata del 50%. Entonces, muy importante todo esto de verdad. Les agradecemos su presencia, agradecemos también a nuestro invitado virtual, Cesare Bonesana, conocido como Marqués de Beccaria, quien nos da una obra de gran trascendencia jurídico-histórica, que es el Tratado de los Delitos y de las Penas, por la cual este Marqués de Beccaria se opone ya desde el siglo XV a lo que es la pena de muerte. Habla aquí de la importancia de penas bien establecidas, que sí exista la pena, pero como no necesariamente la pena de muerte es aquella que puede solucionar los conflictos. Veamos cómo este es un tema de debate que pues ya lleva 600 años. Muchas gracias a todos de verdad por el favor de su atención y quedo como siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. En verdad es un temazo. Yo lo he visto en redes sociales, es la primera vez, y ustedes han presenciado qué conferencia, monumento de conferencia como siempre. Es un gran tema y yo en verdad se los platico. Han llegado muchas asesorías al respecto, le llegan al maestro José Miguel, le llegan a un servidor, que llega un momento en que o sea, como que ya se pierde el abogado en este tipo de asuntos. Ya no saben para dónde hacerse o qué es lo que pueden hacer, porque no pueden llegar al final. Y ustedes saben que el final es cuando se paga, y si vamos a porcentajes, pues es cuando recibimos nuestros honorarios. De ahí la gran importancia, porque
puedes tener, como dice él, una sentencia así para marcar, como los cuadros que tengo acá arriba, así marcaditos, pero que creen no la puedes ejecutar, ¿no? Entonces, muchas gracias. En este momento abro micrófonos para que quien tenga una duda, simplemente abra su micrófono, por favor, y pueda extender su duda. Para adquirir el video, la presentación que acabamos de analizar y su constancia de asistencia, ya conocen los requisitos, por favor. De todos modos, ahí viene la información en el promocional. Si alguien tiene una duda, por favor, puede quitar el micrófono. No tenemos dudas, maestro. Últimas palabras de esta. Adelante, por favor, licenciado, ya puede abrir su micrófono. ¿Ya puede abrirlo? A ver otra vez, licenciado Sebastián. Parece que ya, parece que ya. Ok. Sí, ya, gracias, muchas gracias. Pues nada, pues en primer lugar, pues felicitarlo por esa continuidad que le dan a estas conferencias importantísimas de nutrir de experiencia y conocimiento del maestro Miguel y también el maestro Jorge. Muchas gracias por esa conferencia que ustedes amablemente nos imparten. Tengo duda, maestro Miguel, hace algún tiempo siempre se han manejado lo de las capitulaciones matrimoniales, pero sin embargo, cuando se contraía matrimonio, no siempre se celebraba. Entonces, bueno, por lo menos en el Código Civil del Estado de Tabasco hace algún tiempo, se establecía que podían celebrarse en cualquier momento, ¿no? Que se deseara. Sabemos que las capitulaciones matrimoniales van a servir de algún momento dado para definir la suerte de los bienes entre ambos cónyuges. En el caso, por ejemplo, de que no se celebrara, que no se considerara las capitulaciones, por ejemplo, ¿en qué situación quedan los bienes con relación a los cónyuges que se están a punto a lo mejor de divorciar? Fíjense que esto que comenta usted es un tema de gran trascendencia y, por ejemplo, ya empezó la Ciudad de México, no sé si alguna otra entidad federativa, que en los juicios de divorcio, en los juicios sucesorios, se está ya requiriendo a las partes que presenten ya sea la capitulación matrimonial o constancia de inexistencia de capitulaciones matrimoniales, que es un documento que puede emitir el registro civil. Sabemos que la capitulación es un acuerdo específico sobre determinados bienes que si estos forman o no forman parte del régimen patrimonial por el cual se adquiere el matrimonio. Si no hay en este caso la constancia correspondiente, si está acreditado que no hay capitulaciones, pues entonces nos vamos a los momentos. Hay sociedad conyugal, todo bien adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio, formará parte de la sociedad conyugal, salvo aquellos casos, por ejemplo, de aquellos bienes que sean adjudicados en vía sucesoria, pero bajo cualquier otro título estarían formando parte de la sociedad conyugal. Si es separación de bienes y no hay constancia de capitulaciones, pues entonces cada quien es titular de aquel bien que se adquiere. Muchas gracias, maestro. Le comento esto porque fíjese que a mí, yo llevé hace algunos años un caso donde la pareja se casó posteriormente en un régimen, en un programa de matrimonio colectivo. Sí. Colectivo. Sin embargo, el esposo, con anterioridad a ello, había adquirido un bien inmueble. Se celebra el matrimonio y en el acta de matrimonio colectivo efectivamente decía que era bajo el régimen social conyugal en que se celebró ese matrimonio. Por cuestiones de situaciones entre ellos ya no podían convivir y no se habían separado, vivían separados pero no divorciados. El varón vende sin consentimiento de la esposa, vende el bien, se lo vendió a X persona, pero posteriormente la esposa lo demanda argumentando de que el bien le correspondía a ella una parte
en virtud de que vivían en sociedad conyugal. Demandan, lógicamente, demandan al comprador, demandan al registro público y demandan al notario, ¿sí? Y bueno, a mí me tocó la suerte de llevar ese asunto y yo argumenté en su momento, en aquel tiempo, argumenté que si bien es cierto que estaban viviendo en ese momento bajo el régimen social conyugal, en el momento en que el esposo adquirió el bien, aún no estaban casados, no vivían casados, ¿cómo se llama? Ni menos aún tenían celebrado o no se celebran en ningún momento las capitulaciones matrimoniales. Y bajo ese argumento, le comento que yo gané ese asunto en ese tiempo. Claro. Ahora se vuelve pues a solicitar eso porque en los registros civil, pues creo que hubo un momento en que se estaban incluyendo, en el momento en que se estaba celebrando el matrimonio, les hacían firmar esas famosas capitulaciones, ¿sí? Pero era algo así muy sencillo, pues no, porque no se establecían qué bienes realmente, ¿no? Así es. Entonces, para que se constituya realmente las capitulaciones matrimoniales considero que deben establecerse o definirse cuáles son los bienes que entran en ese régimen. Si no, pues no existen para mí. Bueno, esa es mi opinión, maestro. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado, muy amable. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Puedo preguntar? Maestro Miguel, muchas gracias. Mi nombre es Israel Canto. Una pregunta. En un procedimiento mercantil se compra la cesión de derechos adjudicatarios. En consecuencia, compramos los derechos adjudicatarios, se hace la escritura, se toma la fuerza pública y resulta que una de las partes que estaba en el litigio, en este caso la demandada, interponen un amparo de nulidad de notificación por defectos en el emplazamiento. Entonces, en teoría ya está rematado, se adjudicó, tenemos una escritura, ¿sí? Se tiene la posesión, pero interpusieron un amparo. En este inter se hace la operación de compraventa a favor de un tercero, ¿sí? Ya se escrituró. Resulta que este amparo se va al colegiado y ya procedió. O sea, le da la razón al colegiado porque no se notificó fehacientemente, me explico, a la deudora. Entonces, el tema aquí es, ¿cómo queda la situación de ese tercero que ya adquirió a través de una escritura pública, que está debidamente inscrito, y que ahora el colegiado está diciendo, se declara nulo, que se retrotraiga todo hasta el inicio del emplazamiento? Entonces, acá hay dos factores. Se anula la primera escritura, se anula la segunda escritura de ese tercero de buena fe. O sea, ¿cómo quedamos? Vamos, hay varias partes aquí, ¿no? Sí. O sea, el que adquirió como cesión de derechos adjudicatarios, que en este caso fuimos nosotros a su vez la vendimos a un tercero de buena fe, que es el que tiene actualmente la posesión, y ahora, pues, el tercero me va a reclamar a mí, y yo reclamo al que me vendió la cesión de derechos. O sea, ¿cómo quedamos? ¿Cuál es nuestra posición ahora en el litigio? Y bueno, pues nuestra realidad también, ¿no? Claro. Porque aquí un punto que se vuelve muy importante, desde luego, pues es el efecto en el que se concede el amparo. Este amparo se concede para la parte demandada que habla de defectos en el emplazamiento, que pudiéramos entender, no sé si sea de la diligencia de emplazamiento en general, o sea porque nunca se le notificó la sustitución del titular de los derechos de adjudicación, que muchas veces es por donde se meten. Siempre cuando se adquieren derechos, antes de iniciar cualquier acción legal, lo conveniente es en jurisdicción voluntaria notificarles y decir, ahora yo soy el titular de estos derechos, te lo informo para que me pagues. Entonces, ahí lo importante es esa parte, o se está combatiendo toda la diligencia de emplazamiento. Toda la diligencia.
toda la diligencia. Sí, Obviamente la demandada nunca subsanó, nunca contestó la demanda porque con eso hubiera convalidado todo el resto del procedimiento y ahorita se fue solito, vamos a decir, el juicio y ya presenta ese amparo. Aquí, digo, desde luego, pues no puede surtir sus efectos ninguna de estas dos escrituras, pero de todos modos, pues es una situación que va a permanecer sub iudice hasta que, dándose cumplimiento y emplazando a la parte demandada, puede reponer las etapas procesales y ver en este caso el sentido de la resolución. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que volver a emplazar, pero si ya hubo una doble transmisión de estos derechos, sí, notificarle o antes de notificarle, de emplazarle, perdón, notificar, somos los nuevos, bueno, soy el cesionario de estos derechos, te lo notifico, promuevo mi juicio y le estaría yo cerrando el camino pues para futuros escenarios de estos. ok, entonces me da a entender que ahorita con la resolución se retrotrae todo, se Así declaran nulo las dos escrituras. Uh-huh. ¿Y la posesión cómo queda? Bueno, es que la posesión no se puede privar de la posesión a quien está en posesión, ahorita en detentación del bien. Eso se tiene que mantener, porque queda sujeto al resultado. O sea, aunque el colegiado, todavía la resolución ya vino, pero todavía no está publicada. Todavía está en el engrose. O sea que todavía no sabemos, o sea, se sabe que la resolución ya la perdimos, pero no sabemos el contenido de dicha resolución todavía. Y ahí entonces, el efecto va a ser... Entonces, la posesión lo más seguro es que la sigamos teniendo y volveremos a comenzar. Exactamente, es bien importante ver el efecto para el cual se está otorgando el amparo ahí en la resolución. Muy bien. Muchas gracias, maestro Miguel, te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Preguntas, excelente. Enriquecen cada día más las grandes conferencias del maestro José Miguel. Adelante, licenciado Raúl Bolaños, por favor. Gran seguidor aquí también de las conferencias de esta firma legal. Gracias, muy buenas noches. Discúlpenme que no enciendo la cámara, pero está muy malo mi internet. Maestro José Miguel, maestro Jorge, la verdad, muchísimas gracias porque noche a noche dispersan demasiado conocimiento. En efecto, maestro José Miguel, muy interesante la cuestión de los mitos y realidades. Sí me tocó hace años comprar una empresa que se manejaba de capital, me encomendó la tarea de comprar por ahí un expediente, me tomaron de asesor, compré un expediente de un juicio mercantil, compré algunos, pero ninguno me convencía, precisamente por lo que le está pasando al compañero, ¿verdad? Que compras bombas de tiempo y la verdad tienes que expurgarlo como si fuera un perrito. Checar cuántos gravámenes hay, checar en este caso los antecedentes, checar todo de manera definitiva para que en este caso cuando tú llegues al remate y pidas la adjudicación como postor, pues no traiga ninguna consecuencia. Yo recuerdo que en su momento, en esa ocasión, la persona ejecutante, pues sí se puso un poco especial porque quería, sobre todo, ganarme la propiedad. Yo recuerdo que esa vez argumenté que, pues, si bien es cierto, él era un postor en potencia, pero eso le restaba derecho y sobre todo validez a la postura, ¿no? Que en este caso tendría que doblar la oferta o cosa por el estilo. Total que la jueza se decantó a mi favor, por ahí hizo algunos argumentos, metió algunos recursos, pero finalmente sí adjudiqué esa casa. La verdad fue una ganga, una casa preciosa. No sé si me escucha, maestro José Miguel. Perfectamente, licenciado, sí. Bueno, entonces por ahí sí, vaya cosas muy especiales, muy específicas, ¿no? O a veces te vas dando cuenta que llegan, embargan y se va. Y va en caballo de hacienda a la parte actora, ¿no? Así. Y uno les dice, oye, aguas, porque vas en caballo de hacienda, vas bien, por ahí tiene guardado una ASI. Efectivamente, ahí viene el amparo contra en este caso por tercero extraño a juicio, por tercero equiparado, cosa por decir, y se cae todo, ¿no? Así es. Y por cuanto hace, maestro, a lo que hablaban de la liquidación de la sociedad, pues hoy créame que está bastante
La cuestión de la modernidad en derechos humanos, tenemos, por ejemplo, ahorita el problema, no sé si lo comenté en una ocasión con usted, por ejemplo, el incausado en Veracruz, ¿no? El apoyo tan grande a la doble carga de trabajo de la mujer, la cosificación de la mujer, el hombre que a la hora de separarse, de divorciarse, incluso dicho por abogados, lamentablemente, va, pero para eso las bondades de ustedes de dispersar conocimiento y llevarlo hasta nosotros. De pensar que en este caso, pues aquí acabó todo, llévate las arracadas que te regalé, llévate si quieres la argolla y la ropa y aquí acabó todo. Oye, pero no, nada, estábamos en separación de bienes y llegan a veces ahí al despacho, ¿ah? Y oiga, licenciado, y ya acabó, no, espérame, ¿qué hicieron? No, pues hicimos 2 ranchos, tenemos 2 patios de renta, tenemos 2 millones en el banco, tenemos esto. Qué bien, señora, pues andamos hablando de un 50%, pero me dijo el otro abogado que no me correspondía nada porque estamos en separación. No, señora. En este caso, con la modalidad del derecho, doble carga de trabajo y porque a partir de que se casaron, generaron precisamente esa riqueza. No importa la separación. Estamos hablando prácticamente no de la afectación a una disposición particular, ¿no? Sino que estamos hablando de cuidar en la modernidad y la protección de derechos humanos precisamente a la persona, es un pro persona. Usted con su trabajo en la casa y con su trabajo como empleada colaboró para esa riqueza. Entonces, son cosas muy fuertes que están pasando ahorita que la gente no quiere entender porque no le conviene, ¿no? Y nos pasa cuando nos van a ver los esposos. Oye, ¿y le toca así? ¿Y cuánto? Pues le toca la mitad. Pero no es posible, no es justo, ¿no? Así es. Pero el detalle grande que sacaron ahí ustedes, maestro, el de las capitulaciones. Porque dicen, no, espérame, es que formamos capitulaciones. Bueno, formaron las capitulaciones como un mecanismo de defensa contra terceros, pero no contra ustedes. Porque sí, yo te puedo decir, bueno, yo soy Luis Miguel, yo entro con mis millones y no te tocan, pero a partir de que firmamos, lo que yo saque de una nueva producción discográfica, lo que yo saque de nuevas ganancias y cosas por eso, te toca y me toca. Sí. Entonces, sí, la liquidación de la separación de bienes es, la verdad, créanme, del concubinato, es una verdadera sociedad conyugal de producción precisamente de ese ente, no de esa familia. Entonces, bastante buena la clase, maestro. Espero que, pues no sé si van a hacer el diplomado, van a hacer el curso para estar adquiriendo ahora sí que las clases, porque es bastante abrevante o es un abrevadero grandísimo con usted, porque la verdad, créame, esos detalles que se barren, publíquense de 3 en 3 y de 7 en 7 y llegas barrido y aquel se le olvidó y te certifican y ahí van de regreso los edictos y va de regreso el remate y va de regreso todo, ¿no? Así es. O por ejemplo, como aquí el compañero, ¿no? Pues ya compraste, ya tienes posesión y por ahí sabes que hay un criterio, una tesis sagrada que dice que después del tercer adquirente, pues ese es de buena fe y se cae todo, ¿no? Entonces, esas cosas que usted acertadamente les dice de los mitos y realidades son muy ciertas. Y si no estamos al día con usted, si no estamos al día en lo que, preparándonos, son errores que son de repente llegan a ser millonarios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestro, la verdad, por expresar este conocimiento, por ser tan paciente para escucharlo a uno y muchas gracias. Buenas noches a todos. Al contrario, muchas gracias a usted. Y efectivamente, licenciado, pues destacamos ahí el tema del principio pro persona y el principio de control de convencionalidad, puesto que también ya tratados internacionales intervienen en favor precisamente de la mujer en esa parte. Muchísimas gracias, licenciado Raúl Bolaños. Efectivamente es un tema que todavía yo pienso desde mi perspectiva no está inmerso en nuestra sociedad y desgraciadamente por la falta de la cultura jurídica pues no tiene el verdadero desarrollo que debe tener, sobre todo y por eso estamos aquí, porque necesitamos cultura jurídica que tanta falta nos hace en México y en verdad muchísimo y en todas las áreas, tanto en las áreas de política, de educacional, económica, en todas las áreas.
Licenciado Jesús Alberto tiene la palabra, por favor, puede poner su micrófono. ¿Qué tal, licenciados? Muy buena noche. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Un gusto. La verdad es que todo lo que nos comparte, sin duda alguna, pues nos nutre día a día. Le hablo aquí de Baja California y pues un saludo hasta la Ciudad de México, ¿no? Mire, respecto al tema que comenta, del tema de embargos, hay un asunto en particular que aquí pues es novedoso en la ciudad, que es el tema de la compra de créditos para los bancos. Sabes que las carteras vencidas, pues ahí están los créditos, uno va, se pone a expulgar, como dijo el compañero, el expediente, vamos a ver qué tan amarrado está, y qué tan viable puede ser para el cliente. No ha tocado dar ahí uno que otro dictamen en lo económico y pues uno les digo, ¿sabes qué? Está parado con dos o tres palillos de dientes, si le quitas uno se te va a caer todo. En otro sentido, le digo, ¿sabes qué? Sí está bien, subsana esta parte, o ¿sabes qué? Además porque compras el crédito, cesión de derechos, compras todo el crédito, y ¿sabes qué? Como dato curioso que ya está sonando aquí en la ciudad, no nada más te vas por la garantía hipotecaria, sino te vas por el valor del crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que el predio, o sea, a lo mejor no va a ser suficiente para satisfacer el crédito que acabas de comprar. Y en ese entendido, pues te puedes ir por demás bienes que tenga el deudor. De tal manera que lo que se está aplicando aquí, y es algo nuevo, lo comparto con usted, me gustaría igual escuchar su comentario, es que es así, digo, se investiga al deudor, si tiene más bienes, pues adelante, porque te vas a ir por el que está en garantía hipotecaria y por los demás bienes que tenga. Y a veces te llevas uno, dos o hasta tres, ¿por qué no? Con el mismo crédito que adquiriste. No sé, me gustaría hacer algún comentario si lo ha visto, porque pues me pongo aquí a escucharlo. Claro que sí, licenciado, cómo no, y un saludo hasta allá, hasta las tierras cachanillas. Qué gusto que nos estén escuchando por allá. Efectivamente, y como se señalaba, es un tema de mitos y realidades. ¿Por qué? Porque estos créditos se adquieren aparentemente a costos muy bajos. Muchas gentes los compran a ciegas precisamente sin verificar la viabilidad que hay en ello. Y pueden ser muchas cosas. A veces es tan simple, hay créditos que han sido cedidos 7, 8, 9 veces, y hay veces que el abogado que defiende a la parte deudora logra echar abajo todo, a lo mejor porque en la sesión del quinto al sexto sesionario, por poner un caso, a lo mejor ahí el testimonio notarial estuvo mal, a lo mejor no había facultades para ceder el crédito, había algo, y entonces echa todo para abajo. Creo que todo esto ya se ha venido dando en una situación de verdadera anarquía. Y efectivamente, bueno, si hablamos de un crédito hipotecario y hablamos de que el bien no garantiza, pues entonces esto va más allá del documento que me permita soportar el crédito. Tendrá que haber esa búsqueda que hablábamos en el registro público de la propiedad, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a ver qué otros bienes son aquellos que pudiéramos nosotros, pues en su momento señalar para embargo y rematar, porque de otra manera, pues el bien no sería suficiente para garantizar ese crédito. Entonces, parte de la problemática que se presenta en diversos lugares. Claro, hay diversas versiones. Habrá personas que nos digan, es que a mí me ha convenido y he quintuplicado mi fortuna a través de la adquisición de estos créditos. Pero tristemente, y como lo señalaba el maestro Jorge, pues también encontramos personas que lo perdieron todo por haberle apostado a este tipo de instancias legales. Entonces, pues muy controvertido en todo esto que se comenta. Muchas gracias, licenciado Jesús Alberto. Muchas gracias a todos. En verdad les agradecemos mucho su presencia el día de hoy e invitarlos. Vamos a iniciar las conferencias del maestro José Miguel de este lunes que viene en 8. No vamos a tener conferencias durante la siguiente semana. No tengo confirmado todavía conferencia vampiro el día sábado, pero lo que sí vamos a estar trabajando fuerte para poder hacer nuevas series de conferencias para ustedes. Vamos a seguir abriendo todavía aún más conferencias con
otros grupos de trabajo que lo estábamos haciendo los martes y jueves. Y bueno, la idea es que siga en expansión la cultura jurídica, que siga este trabajo que dirige el maestro José Miguel González, que nos brinda con una cultura jurídica ya como abogados en un sentido procesal. Muchísimas gracias, Buró Jurídico Investigador, al servicio de ustedes. Muchas gracias. Últimas palabras, maestro José Miguel, antes de irnos. Pues agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Queda esto en el tintero y pues obviamente muchas cosas en el tintero y obviamente pues habrán más pláticas a este respecto. Hay mucho que comentar. Vamos a ver la manera de manejarlo a través de algún taller o algo en relación a toda esta temática, un taller de varias sesiones. Una excelente noche para todos, de verdad, un merecido descanso, un buen descanso en este periodo vacacional que se nos presenta. Y con toda la actitud y con toda la energía, pues los estaremos esperando el lunes 18 de abril. Excelente noche a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Buró Jurídico Gracias. Investigador, una cultura jurídica Gracias. para todos. Gracias. Maestro. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias. Buenas Gracias, noches. maestro. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, maestro Gracias. Master. Mil gracias, maestro. Mil gracias. Doy por terminada la conferencia. Muchas gracias.